Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos con esta hermosa familia de Dios. Aleluya. A quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es el origen de las crisis. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, para que ustedes puedan suscribirse y puedan ser parte de nuestras noticias que estamos colocando de último momento. También para que puedan participar en nuestras reuniones en vivo, ya que estamos compartiendo el link de Google Meet en todos nuestros canales para que usted pueda ser parte de esta bendición. También les pedimos que se suscriban porque es muy importante compartir estos mensajes de sana doctrina con otros hermanos y personas que no conocen al Señor. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Muchas gracias a mi hermana Silvia. Dios bendiga a los hermanos y amigos que pues se dan cita para escuchar estos mensajes que pues martes y domingo pues transmitimos desde Cuba los domingos, desde Guatemala los martes, por la misericordia del Señor. Así que gracias a todos los que pueden estar en vivo con nosotros y bueno, aquellos que luego tal vez lo escuchen en diferido en nuestro canal de YouTube, en la página de Facebook, pues el saludo también. Y bueno, mi hermana, quiero antes de comenzar dar unos saluditos ahí rápido. Allá en Guatemala al pastor Eddie, al pastor Humberto Miranda, allá en la Argentina, en su tierra, Mendoza creo que es allá, Mendoza. Amén, pastor, amén. Y bueno, al pastor Lucien Casimir, allá en la República Dominicana, en Punta Cana. Así que un saludo para estos siervos de Dios que están llevando la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar para así dar inicio rápidamente a este mensaje. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias a esta hora por este día. Te rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tome el control de este tiempo, que podamos grabar este estudio y sea de bendición a todas las personas que lo escuchen. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. En un segundo acá que tengo los muchachos por aquí cerca. Déjenme ver. Amén, familia. Vamos a darle unos momentitos a nuestro pastor Luis. Así es que gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Es de mucha bendición poder escuchar palabra de Dios, ese alimento que necesitamos. Gloria a Dios. Lo escuchamos. Hay que estar pendiente de estos muchachos que se fugan a la calle y es terrible, mi hermana. Estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso. Gloria a Dios, hay que tener a los muchachos bien cerquita de uno ahí. Bueno, gloria a Dios, vamos a dar inicio rápidamente. Vamos a buscar Isaías capítulo 10, verso 1 y 2. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Amén. Amén. Bueno, aunque este mensaje, propiamente, yo diría que este mensaje es más para personas inconversas, ¿verdad? Que necesitan entender, porque el pueblo evangélico, que es bíblico, mi hermana, creo que está claro del tema que vamos a tratar hoy, pero siempre es bueno, pues, tocar este asunto a manera de recordatorio. Y muchas veces, porque a veces nosotros como cristianos también nos preguntamos, nos hemos hecho esta pregunta, yo me la he hecho. ¿Por qué razón mi país,
por qué nuestras naciones, por qué nuestros países tienen tantos problemas. ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué hay esto y por qué lo otro y por qué? Y es el por qué nos vivimos preguntando. Y pues es una respuesta sencilla, amados hermanos. Dios puso a cada gobernante en cada lugar. Puso en Argentina, puso en Cuba, en República Dominicana, en Canadá, en Estados Unidos, en todas las naciones, dice la Escritura que Él quita y pone reyes. El problema está en que Dios pone los gobiernos con un propósito. Y es con el propósito de impartir justicia, con el propósito de guiar al pueblo por un camino muy distinto y diferente al camino que estamos viendo que las naciones han tomado. Eso nos debe quedar bien claro. Es decir, Dios ha puesto a los gobernantes para que impartan justicia, para que el mundo en medio del caos que vive pueda estar un tantito mejor. Y digo un tantito mejor porque sabemos, amados hermanos, que desde que el pecado llegó al mundo, las cosas son otras, son distintas y diferentes a como fue en los días del huerto del Edén cuando estaban Adán y Eva allí. Y recuerden que cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, todo era perfecto. No había problema. No había ningún tipo de problema, no habían enfermedades, no habían arrugas, no habían ningún tipo de situaciones, enfermedades molestas, como hoy en día muchos estamos padeciendo de enfermedades molestas, algunas irreversibles, o sea, incurables, que tristemente la ciencia, bueno, por decirlo de alguna manera, no ha puesto a disposición, ¿verdad?, de los seres humanos la cura, aunque la hay. Pero tristemente hubo algo en el huerto de Edén que ocurrió y fue la rebeldía. Cuando el hombre tomó la decisión de rebelarse contra Dios, de ir en contra del mandamiento que Él dio allí en el huerto de Edén, un mandamiento simple, sencillo, nada difícil de cumplir, mis hermanos, un mandamiento que, mire, si había un mandamiento que se podía cumplir era ese. Hoy en día, si usted analiza la Biblia, mi hermana Silvia, póngase a pensar, hay 613 mandamientos alrededor de 613 mandamientos en la Biblia. Sin embargo, el hombre en el huerto de Edén tuvo uno solo y no lo pudo cumplir. No lo quiso cumplir, vamos a decir más bien no lo quiso cumplir. Y hoy en día, a falta de uno, tenemos 613. Imagínense qué cambio dio el mundo. Un solo mandamiento, de todo árbol que está en el huerto podrás comer. Qué tremendo. Más de uno solo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que comas de ese árbol, sencilla y llanamente morirás. Hermano, un mandamiento nada difícil de cumplir. No sé qué pensará usted, mi hermana, pero cuando usted analiza todos los mandamientos que tiene la Biblia hoy en día, usted dice, wow, tremendo. Nosotros decimos tremendo, pero en principio uno solo. No coma de ese árbol, no siga ese camino. No vayas por ahí, no hagas esto. Un mandamiento nada difícil para cumplir. Y el hombre no lo cumplió. En el momento que no lo cumplió, se acabó la paz, se acabó la tranquilidad, se acabó ese estado de perfección. Llegó entonces la dispensación de la inocencia. Comenzó de la conciencia, perdonen. Ya el hombre tomó conciencia de su pecado y empezó a sufrir las consecuencias de ello. Ese pecado llevó al mundo a un caos que terminó en los días del diluvio. Cuando Dios, cansado ya de la maldad del hombre, tuvo que tomar cartas en el asunto y la tierra fue destruida. Dios salvó a Noé y a su familia, 8 personas, más los animales que entraron al arca.
Dios se vio la necesidad de raer de la faz de la tierra a todo ser vivo, excepto Noé, su familia y los animales que entraron al arca. ¿Por qué? Porque la maldad era mucha. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Estaba llena de violencia. Imagínese usted. Luego así comenzó otra etapa, hasta que hemos llegado a nuestros días de la misma manera. Estamos de igual de violencia, de problemas. ¿Por qué? Por la rebeldía. Pero existe un mandamiento tremendo en la Escritura que todos los gobernantes lo han pasado por alto. Todos lo han pasado por alto. Y el violar este mandamiento se constituye en una rebeldía abierta contra Dios, terrible. Vamos a Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5, y vamos a ver que este mandamiento trae consecuencias. Tal vez no como muchos lo enfocan, pero sí trae consecuencias. Y consecuencias que afectan a las generaciones siguientes. Leamos entonces Éxodo 20, versos 3 al 5. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense usted, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ni la honrarás. No le rendirás culto. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, cuando usted ve este mandamiento, muchos querrán decir, bueno, eso fue para la nación de Israel. Espere un momento. Porque aunque este mandamiento está entre la ley que Dios le dio a la nación de Israel, en estos mandamientos contemplados en la ley, hay mandamientos que claramente la Biblia especifica que son para la nación de Israel, y otros mandamientos como este, que son para Facundo y todo el mundo. Eso tenemos que distinguirlo y tenemos que entenderlo. El caso de que esté en la ley no quiere decir ahora que los seres humanos no quieran cumplir esto, no. Porque si vamos ahí, usted va a ver en Levítico 23, verso del 1 en adelante, dice, habla a los hijos de Israel. Y dice aquí claramente, a los hijos de Israel, 6 días trabajará el hombre, el séptimo descansará. O sea, ya entendemos que el sábado es para Israel. Entendemos también que en Éxodo 12:48 habla de que toda persona que quiera celebrar la Pascua para el Eterno, y estamos hablando del Antiguo Testamento, no ahora, tenía que ser circuncidado. O sea, la persona tenía que adscribirse a la nación de Israel para poder celebrar las fiestas de Israel. Entonces vemos que hay mandamientos que están contemplados en la ley, pero que son para todo el mundo, como este. No cometerá adulterio. ¿Es solamente para Israel? No, es para todo el mundo. No matarás. ¿Es solamente para Israel? No, es para todo el mundo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Es para Israel? No, es para todo el mundo. La idolatría que Dios combaterá solamente se la prohibió a Israel. No, la idolatría Dios no la permite ni a Israel, ni a la iglesia, ni a nadie. De hecho, la idolatría es un pecado que condena al infierno a aquella persona que lo practica. Entonces tenemos que aprender a distinguir unos de otros. Hay mandamientos que son que están contemplados en la ley, que son para la nación de Israel, como lo concerniente a las fiestas de Israel. Fíjese que dice fiestas solemnes de Israel. Pero hay mandamientos que ya fueron dados a Israel, pero por consiguiente nos atañe a todos nosotros.
Porque esto no quiere decir ahora de que porque se le dio a Israel, yo me pueda inclinar ante un ídolo. No, no. Y mil veces no, no es así. Hay que aprender a discernir y a distinguir esto uno de otro. Y una de las cosas terribles que está golpeando a las naciones hoy en día, principalmente a mi país, es el grado de idolatría que hay. Y la idolatría es algo que es bastante, un tema muy amplio, muy amplio. La idolatría está llevando a la ruina a las naciones hoy en día. Y yo quiero poner algunos ejemplos bíblicos para que podamos entender. Hay viento por acá, mi hermana. No sé si está afectando acá. Déjeme ponerme al contrario, a ver. No, se escucha bien, pastor. Perfecto, No haga cambio, pues se escucha, gracias a Dios. perfecto. Tengo que ponerme a la inversa acá. Bueno, quiero poner algunos ejemplos bíblicos para que nos demos cuenta de qué es lo que sucede cuando un gobernante se va a la idolatría y arrastra al pueblo a la idolatría. Yo quiero que usted entienda que esto que habla Éxodo 23 al 5, dice que hay consecuencias terribles para las personas que practican la idolatría. ¿Por qué hay una maldición generacional ahí? Bueno, porque sencillamente, caballero, tenemos que entender de que cuando una familia, una persona empieza con la idolatría, los hijos siguen el mismo camino. Y los hijos de los hijos siguen el mismo camino. Y así sucesivamente, toda la familia se hace una tradición familiar. Yo esto lo veo a diario. De hecho, aquí cerca de donde yo vivo, tengo una familia que toda esta gente sigue esa tradición, todos lo siguen. Ahora, tenemos que entender que, por cierto, la idolatría, el pecado trae maldición. Pero si una persona de esa familia llega a los pies de Cristo, ¿usted cree que sería justo que siga arrastrando la misma maldición, mi hermana? Yo pienso que no. No, pastor, por supuesto que Pienso no. que no. Porque entonces la Biblia ya entonces diría que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Entonces, eso de que cuando usted viene a Cristo tiene que romper maldiciones generacionales, no, nada de eso. Nada de eso, mi hermano. Cuando usted viene a Cristo, mi hermano, Cristo es suficiente para romper cualquier cosa. Cuando usted viene a Cristo, usted hace un pacto, o no hace un pacto. A ver, vamos a entender esto, porque no hay pacto. El hombre no hace pacto con Dios. A ver, no hay palabra, a ver, mal dicha, sino mal comprendida, y también mal dicha, porque en este caso está mal dicho. No es que usted hace un pacto con Dios, porque el pacto con Dios no puede hacer ningún humano. Lo que quiero hacerle entender, que está llegando la lluvia, gran poder de Dios. Dios nos ayude. Bueno, si está lloviendo. Bueno, lo que quiero decir es que usted inmediatamente, cuando viene a Cristo, usted abandona las tinieblas y da un paso de la tiniebla a la luz. Deja de servir al diablo para convertirse en siervo de Dios. Por ende, Dios lo hace libre a usted del pecado. Gloria a Dios. Mi hermana, va a tener que darme unos minutos porque empezó a llover fuerte. Voy a tener que, en lo que yo salgo de acá y busco dónde guarecerme para seguir grabando acá. Así que Amén. ahí les dejo unos minutos. Sí, pastor, lo esperamos, no hay ningún problema. Ahí sí me puede cerrar el micrófono, Sí, mi hermana. en un minuto ahora le cierro el micrófono. Ahí está. Bueno, vamos a esperar a nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba, que se vuelva a conectar con nosotros, familia. Le damos gracias a Dios primeramente porque hay internet, podemos grabar este estudio, cosa que han venido surgiendo ciertas situaciones casi todos los días sin electricidad en Cuba, y si cortan la electricidad la cortan por muchas horas seguidas. Entonces le damos gracias a Dios primeramente porque tenemos electricidad. Tenemos un inconveniente, está comenzado la lluvia, así que nuestro pastor va a buscar un lugar donde refugiarse para continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Pero familia, acá estamos, ¿verdad? Que si tenemos un llamado, tenemos que servir al Señor, familia, y a veces no es fácil, con tantas situaciones que se nos presentan, tantos inconvenientes, por eso le damos gracias
a todos los hermanos de este ministerio Señales Antes del Fin, que nos están apoyando a pesar de todas las situaciones e inconvenientes que se nos presentan, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Él de alguna u otra manera nos ayuda para que continuemos grabando estos estudios maravillosos de la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo que nos mantengamos unidos en oración, oremos los unos por los otros. Servir al Señor no es fácil, pero tampoco es imposible. Las situaciones se van a presentar como en cualquier otra persona. También nadie está exento de situaciones e inconvenientes, pero lo importante es serle fiel a Dios. El Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso, familia, le damos gracias por este apoyo de parte de ustedes, de estar acá siempre en los estudios bíblicos, haciéndose presente, apoyándonos en oración. Gracias, mil gracias, que Dios los bendiga ricamente a todos por esa fidelidad y lealtad a Dios primeramente y por apoyar a este grupo. Ya estamos aquí con nuestro pastor Luis y seguimos con este precioso estudio de la palabra de Dios. He tenido que hacer un maratón, mi hermano. He tenido que correr porque estaba encima del techo donde yo grababa anteriormente. Imagínense que la escalera a mi hermana le faltan peldaños. He tenido que bajar en tiempo récord y con miedo que no me vaya a caer y se me vaya a romper un hueso. Y venir y hasta acá, hasta la casa de mamá. Bueno, es como les iba diciendo, mis hermanos, cuando usted viene a Cristo, usted es libre. Usted es libre ya. Pero hay que recordar que una persona que está en idolatría, si la familia no se arrepiente, pues va a seguir arrastrando la misma maldición y los mismos problemas y las mismas situaciones. Y es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner ejemplos bíblicos, como yo decía, de cómo la nación de Israel, nación a la cual Dios escogió, la llamó, la puso en medio de todas las naciones, para que Israel llevase al mundo la creencia en la existencia de un solo Dios, el monoteísmo. Dios le da la Torá, la Biblia, se la da a la nación de Israel. Y nosotros hemos recibido ese legado de la nación de Israel. De la nación de Israel se levantó el Mesías. Sin embargo, a la misma nación de Israel que se le mandó este mandamiento, terminó violando este mandamiento del Eterno. Y si usted ve el libro de Jueces, yo no voy a poner ejemplo del libro de Jueces porque el libro de Jueces completo es un ejemplo de cómo la nación de Israel se iba a la idolatría y la consecuencia de su pecado llevaba a que eran esclavizados por esas naciones de alrededor y cómo al final terminaban clamando a Dios por misericordia y Dios terminaba levantando a alguien, un libertador, que los libertara de sus enemigos. El libro de los Jueces presenta, mi hermano, el círculo vicioso que vivió la nación de Israel por causa de la idolatría. Pero hubo un rey muy sabio. Hasta el momento no se ha levantado una mente tan brillante ni Albert Einstein como la mente de Salomón. Salomón fue un rey extremadamente sabio. Sin embargo, en los últimos días de su vida, Salomón terminó haciendo cosas que llevó a la nación de Israel a un caos terrible. Veamos primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 13. Amén. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Vea usted, Salomón fue un rey que gobernó a Israel en paz. Fíjese que la palabra Salomón viene de la palabra hebrea Shlomo, de donde da la palabra, el origen de la palabra Shalom, pacífico, era el nombre de Salomón. Fíjense que a David no se le permitió edificar casa al Eterno, se le permitió a Salomón. David había sido un hombre de guerra, había derramado mucha sangre. Salomón no. Incluso cuando usted ve la historia, creo que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, en aquel momento que vienen esas 2 mujeres ante Salomón y traen aquella historia. Mira, las 2 teníamos hijos y esta se acostó encima de su hijo, lo mató y entonces tomó el vivo para ella, el mío, y me puso el de ella muerto al lado. Y mi hijo, el vivo es el mío y el muerto el de ella. Y empezaron la porfía. Mire, cualquiera en ese momento, imagínense que no había análisis de ADN en aquel entonces. No había forma de hacer el análisis de ADN a aquellas mujeres y al niño. ¿Cómo se comprobaba la maternidad de aquel niño, de estas 2 mujeres? ¿Cómo se podía saber cuál era la madre si no había análisis de ADN, no había laboratorio, no había ningún tipo de examen clínico y médico, no había nada de eso? Imagínese usted, ¿de qué manera se podía probar la maternidad para encontrar quién era la madre de este niño? Mi hermano, en aquel momento, si somos honestos, a cualquiera de nosotros diríamos: no, esto es imposible. Pero Salomón tuvo una brillante idea. Recordemos que Salomón, Dios se le apareció en sueño y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínese usted. Y en lo que muchos de nosotros tal vez pedimos cosas, Salomón pidió sabiduría. Él dijo: ¿quién va a gobernar este pueblo tan grande? Se necesita sabiduría para gobernarlo.
Y Dios le dio eso y le dio todo lo que pidió. Salomón vivió días esplendorosos en Israel, rodeado de paz de todas partes. Todo el mundo temía y todo el mundo iba a llevarle presente a Salomón y la región estaba en paz. Yo me imagino que hoy en día la nación de Israel quisiera tener a un rey como Salomón. En el ver de que hoy en día, mi hermano, el Medio Oriente está complejo, bien complejo. En aquel entonces la región estaba en paz. Para que usted tenga idea de lo que yo quiero pues, exponer acá para que podamos entender este asunto. Y Salomón tuvo la brillante idea, bueno, alcánceme una espada. Vean que Salomón ni espada tenía. Todos los reyes de Israel tenían sus espadas. Salomón tuvo que pedir una prestada, no tenía espada. Dijo, ya trajeron la espada, bueno, partan al niño por la mitad. Denle la mitad a uno y la mitad al otro. Y se acabó el mamé y se trancó el serrucho. Y una decía, sí, sí, que lo partan, ni para ti ni para mí. Y la otra dijo, no, 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 entréguenle el vivo, entréguenselo a ella. Y Salomón dijo, esta es la verdadera madre, porque sus entrañas se conmovieron a misericordia. Esta es la verdadera madre. ¿Qué clase de prueba? Miren cómo Salomón demostró la maternidad de esta mujer, que era la verdadera madre de aquel niño, cuando no habían laboratorios, no habían exámenes clínicos, ni médicos, ni nada. Si esto nos pasara a nosotros, yo no sé cómo yo reaccionaría. Yo de verdad que no sé. Yo no sé usted, mi hermana, pero yo me iba a hacer a un lado y iba a decir, muchachos, resuelvan esto, yo no sé cómo resolver esto. Porque de verdad que está bien difícil esa tarea. Sin embargo, Salomón la resolvió en un 2x3. Porque Dios le dio esa sabiduría. Imagínese usted, un rey sabio como Salomón, terminando los días de su vida, ya en su vejez, adorando ídolos de todas las naciones paganas. Y fíjese que dice, mujeres de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel que no podían acercarse hacia ellas, ni mirarlas, ni nada. O sea, Salomón fue rebelde al mandamiento del Eterno. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios no se hizo esperar. No se hizo esperar. Dice que Dios se alegró con Salomón. Dice que Dios se enojó con Salomón. Se enojó tremendamente, a tal punto que el reino de Israel se dividió. Veamos el verso 14. Leamos el 14 nada más. Mire lo que dice. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Vea usted, el primer enemigo se le levantó a Salomón. Fíjense que dice, y suscitó un enemigo, uno. Es decir, que Salomón no tenía enemigo. La región estaba en paz. Pero cuando Salomón desobedeció, cuando él desobedeció el mandamiento del Eterno, mire lo que sucedió. Vamos a ver hacia el verso 23 al 40. Amén. Verso 23 al 40. Seguimos Primera de Reyes, capítulo 11. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam,
era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y también, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré cada casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ve usted, Salomón estuvo de tal manera que se le levantaron adversarios que no tenía, y cuando quiso eliminar a uno, se le fue. O sea, ya literalmente, para que usted entienda, Salomón quedó que ya no tenía, no podía ni siquiera perseguir una gallina desnutrida en fuga. Ni eso podía, ni eso podía perseguir Salomón para como estaba. No pudo hacer frente a los adversarios que tenía. Y bueno, gracias a Dios que tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de Salomón. Pero, amados hermanos, desde ese momento la nación de Israel comenzó una crisis terrible, porque como estaba en paz, al violentar el mandamiento del Eterno, al levantarse Salomón en rebeldía, llegó el momento que ya la nación de Israel vivía en guerra constantemente. Y resulta ser que los que estaban en guerra eran nada más que y nada menos que entre ellos mismos, porque Roboam y Jeroboam tuvieron guerra todos los días de su vida. Israel y Judá tuvieron guerra desde ese momento. Guerra, siendo hermanos, siendo del mismo pueblo, se levantaron en guerra. Lo que pudiéramos decir como si fuera una guerra civil, donde la misma gente de la nación se mata sin misericordia. Así quedó la nación de Israel. Y no solamente que guerra entre ellos, sino que las naciones de alrededor se levantaron contra ellos. Otra cosa, el problema está, amados hermanos, que la idolatría trae consigo tantas desgracias a las naciones. Y no solamente es que la gente se postre ante un muñeco, ante una imagen, ante un ídolo. En los gobiernos comunistas, no solamente que los gobiernos apoyan el satanismo abiertamente,
Aquí en la televisión cubana salió el presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez visitando la casa de su madrina de brujería, haciendo un ritual satánico en creo que en una ceiba. Salió en la televisión y la televisión pues lo puso a consideración de la gente. ¿Y esto qué están haciendo subliminalmente? Adoctrinando a la gente a que se vaya a la idolatría, abiertamente a la idolatría. Otra cosa, ¿qué pasa con estos países? No solamente es que apoyan el satanismo, sino que la idolatría va mucho más allá que postrarse ante una imagen, que postrarse ante un muñeco, sino que la idolatría llega a tal punto que el pueblo llega a idolatrar a su líder. Lo vemos en Corea del Norte, lo vemos aquí en Cuba, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Nicaragua, en países como estos. Y eso es terrible, porque los gobernantes se ponen a la altura cual si fueran dioses. La misma postura del anticristo. El anticristo se declarará Dios en los días de la gran tribulación. Entonces estamos viendo que la idolatría va mucho más allá que postrarse ante un ídolo. Es que ya los gobernantes exigen ser adorados como líderes. Por ejemplo, aquí hay una corriente que son los fidelistas, personas que siguen a Fidel aún después de muerto. Yo recuerdo, mi hermana, cuando lo que ocurrió en el 2020, usted sabe, en mi ciudad todavía en toda Cuba estaba regado esa historia, pero en mi ciudad no habían casos, no habían. Y hubieron personas que se levantaron y dijeron, aquí eso no va a entrar porque Fidel está sepultado ahí, sus cenizas están en el cementerio de Santa Efigenia. Y como Fidel está ahí, Fidel impide. Mira hasta donde llega el grado de idolatría del pueblo, de la gente, llega a tal punto que mire lo que dijeron, Fidel impide que eso llegue aquí. Y hermano, no pasaron 3 días de haber dicho esto a algunas personas e inmediatamente esto se empezó a complicar. Y pasó a ser una de las provincias que peor condiciones tuvo. O sea, estamos viendo que la idolatría es terrible. Y eso generó una crisis, a tal punto que hoy por hoy, a mí se me está haciendo prácticamente imposible, la hermana Silvia puede atestiguar que es así, por eso estamos grabando los estudios, se me está haciendo imposible poder participar en vivo en los estudios. La crisis es tan grande que yo no puedo, prácticamente ya no puedo entrar en vivo a hacer los estudios. Tengo que escoger un día al azar y confiar en Dios que nos quiten la electricidad. Usted puede dar testimonio de eso, mi hermana, que es así, porque no podemos ya, no podemos. Porque la electricidad, el internet, todo empieza a fallar, todo. Pero es tan terrible la idolatría, que la idolatría hacia el líder hace que la gente se vuelva abiertamente contra Dios y contra su pueblo Israel. Esto es otra historia. Cuando la nación de Israel se levantó en idolatría, el antisemitismo que se levantó en contra de Israel fue tan grande que todos querían hacerle guerra a Israel. Todo, después que estaba todo en paz, que Salomón no tenía enemigos, como se levantaron naciones en contra de Israel. Vemos todos los imperios que se levantaron a través de la historia. Egipto quiso desaparecer a Israel. Y Egipto era un imperio netamente idólatra. El imperio asirio fue otro imperio que se propuso erradicar o desaparecer a la nación de Israel. Un imperio altamente idólatra. El imperio babilónico, ni se diga. Imagínense usted, Babilonia es la madre de todas las doctrinas habidas y por haber idólatras que pueda haber. De cierto, el catolicismo, el principio de creencia de la Iglesia Católica vienen del paganismo babilónico. El rosario y todas estas historias. Todo esto viene
de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y en los días del anticristo va a ser la misma historia. Va a ser la misma historia. Ahí podemos ver en Daniel 11:38, usted verá el anticristo, mire. Vamos a leer 37 y 38, mi hermano. Amén. El libro de Daniel, pastor. Sí, capítulo 11, versos 37 y 38. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ahora miren, detengámonos acá. Dice, del Dios de su padre no hará caso. Esto habla abiertamente del origen judío que tendrá el anticristo. Todo judío al orar emite la frase Elohei Aboteinu, Dios de nuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Elohei Aboteinu, Dios de nuestros padres. ¿Y qué dice el verso 37? Del Dios de sus padres no hará caso. Ahora, dice en el verso 38 que en su lugar honrará al Dios de la fortaleza. Dios de la fortaleza lo llama despectivamente a Satanás. Lo que quiere decir que el anticristo llevará la misma temática que tienen los gobiernos comunistas. No solamente que va a hacer que la gente lo adore como Dios, sino que honrará al mismo diablo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Amén. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vea, y adoraron al dragón, porque abiertamente el anticristo llevando a la humanidad a que lo adore a él, está adorando abiertamente a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el anticristo impulsará el satanismo a la mayor expresión. Ahora, si bien hay naciones que no son comunistas, obvio, pero el problema ya no se trata de comunismo o capitalismo, se trata de que las naciones están envueltas en idolatrías en todo tipo. Nación como los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo origen cristiano, mi hermana, hoy en día abraza el satanismo. Vea usted muchas cosas. Muchos gobernantes han excluido la Biblia, las oraciones en las escuelas, la predicación del Evangelio. Evo Morales en sus días mandó a encarcelar a todo aquel que estuviera predicando el Evangelio en las calles. No sé si usted se acuerda de aquellos tiempos, mi hermana, fue un tiempo terrible para los hermanos de Bolivia. No podían predicar abiertamente en la calle. O sea, había una mujer que estaba, no se recuerdo si fue en Reino Unido, estaba frente a una clínica de esa donde se hacen interrupciones, usted sabe, y estaba sin abrir la boca, nada más estaba ahí, orando mentalmente y la apresaron. No sé si usted se acuerda de ese caso, mi hermano. Claro, pastor. ¿Se da cuenta cómo los gobiernos, a través de la idolatría, el satanismo y todas estas cosas, qué es lo que ha hecho? Que el mundo esté en una debacle sin remedio. Sin remedio. ¿Por qué las guerras? Por la idolatría. Y usted dirá, bueno, los países musulmanes no son idólatras. Sí lo son, porque adoran a Alá. Alá no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la luna. Pero muy independientemente, ven en Mahoma un ídolo, aunque no lo quieran reconocer.
Pasa lo mismo que con los adventistas, que tienen a Elena de White, la tienen como alguien, y al único que hay que tener en alta estima es el Señor Jesucristo. Es el único que se ha dado un nombre sobre todo nombre, no hay más. La iglesia adventista tiene en un lugar muy alto a Elena de White, como mismo los musulmanes a Mahoma y a la Ayatollah. Tanto es así que en Irán no gobierna el presidente, quien gobierna es el Ayatollah. Entonces estamos viendo, amados hermanos, el por qué hoy en día hay tanta crisis, la rebeldía, la idolatría, y lo peor de todo es que los gobiernos se han levantado en contra de la nación de Israel. Yo no sé, mi hermana, usted si puede revisar en su correo al Gmail, yo le mandé 2 videos, yo no sé si les habrá llegado. Me llegó uno solo, pero no creo que lo podamos pasar. Ya, bueno, de todas maneras yo me voy a arriesgar en TikTok y yo voy a poner estos videos. Miren, Por las dudas, pastor, porque sí, no vayamos a tener problemas con el YouTube, canal de YouTube. Pero lo cierto, me llegó uno, sí. nada más. Okay. Bueno, como le iba diciendo, uno como Nicolás Maduro se levanta y arremete, no solamente que arremete contra Israel, contra Estados Unidos y Europa, sino que arremetió contra Israel. O sea, este hombre no escarmentó con lo que le pasó a Hugo Chávez, arremete contra Israel y llama genocida a Israel, cuando Israel se está defendiendo de sus enemigos, tiene derecho a defenderse. Veamos lo que dice Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3. Amén. Génesis capítulo 12, verso 2 y 3. y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el certificado de sobrevivencia de Israel. Israel ha sobrevivido y sobrevivirá por el mandamiento del Eterno. Y para que entienda el mundo en el problema que se está metiendo, que cada vez que nuestros gobernantes mandan al pueblo de nuestras naciones, como en mi país, como en tantos otros, en Bolivia ahora, Colombia y demás, estos países, abiertamente a levantarse en contra de Israel, como han hecho aquí, que aquí han hecho manifestaciones en contra de Israel, condenando a Israel. Y mire cómo están. No hay forma de mantenerse en pie acá, no hay forma. Cada vez estamos peor. Yo digo que no sé si en su país le llamarán cangrejo a ese marisco, ¿verdad? Sí, pastor. Cangrejo. Sí. Bueno, ya en Cuba se va a denominar a partir de ahora, todos los años que vengan se va a llamar el año del cangrejo. Nada de carne, mucha muela o pinza y para atrás. ¿Por qué muela? Así nosotros le llamamos a tantas conversaciones que tiene el gobierno. El cangrejo camina hacia atrás, así va cada país que va en contra de Israel, va hacia atrás y atrás. Quiere usted dar un paso al frente y da 90,000 para atrás. Y lo peor de todo es que eso es lo que está pasando hoy en día. El odio que hay contra Israel es criminal. O sea, Israel no tiene derecho a defenderse. Tienen que irlo a matar, no importa, tienen que dejarse matar ahí. Lo que quieran hacer con Israel, quieren quitarle la tierra, ok, ya. Israel tiene que hacer lo que el mundo diga, no puede ser. El mundo tiene que entender que Abraham es el padre del pueblo judío. Y dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, está el mundo haciéndole guerra
a la nación, la cual, si el mundo cambia su postura hacia Israel, en vez de los problemas que tiene, va a obtener bendición, porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de esa nación se levantó Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida para el perdón de los pecados. Imagínense, el problema es que el mundo no entiende que haciéndole guerra a Israel se le está haciendo al mismo Dios, que fue quien escogió a Israel. Es una rebeldía sin precedente la que hay hoy en día. Y Dios no va a pasar por alto por esto. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Si acabó, no hay más. Entonces no es solamente un problema, es que la idolatría viene acompañada de rebeldía, viene acompañada del antisemitismo. Todas estas cosas tomadas de la mano han hecho de que el mundo esté en crisis totalmente. Totalmente. Y hoy los gobernantes están como Nabucodonosor, levantando sus estatuas y obligando a la fuerza a que la gente se postre ante estas estatuas de oro. Lo peor de todo es que muchos están actuando como el rey Darío, que se levantaron aquellos perversos y dijeron: óyeme, tú sabes que el rey Darío, en este mes nadie puede hacer oración a Dios alguno sino al rey. Quien no te adore a ti, quien no te adore a ti y ore a Dios, o hable de él, o predique, o ore, o cualquier cosa que tenga que ver con Dios, tiene que pagar con su vida. Vemos gobiernos como el de China, cómo está haciendo guerra hacia los cristianos. Un gobierno totalmente idólatra. ¿Cuál es el emblema de China? El dragón rojo. El dragón rojo. Ese es el emblema de China. Sin embargo, usted lee Apocalipsis 12, verso 3, y usted va a ver lo que aparece ahí. Amén. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vea usted. Es el emblema de la China. Altamente satánico el gobierno de China. Y hay una guerra a muerte contra los cristianos. Ni qué decir lo que hizo Kim Jong-un en Corea del Norte, meter preso a un niño porque sus padres tenían una Biblia. Hasta el niño fue a la cárcel por eso. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están las Naciones Unidas que no ven nada de esto? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están todos los que supuestamente están para impartir justicia? ¿Se da cuenta? Dios pone a los gobernantes para que impartan justicia y los gobernantes haciendo todo tipo de injusticia. Usted no puede estar en contra de lo que ellos dicen. Usted tiene que estar a favor, sí o sí, quiera o no quiera. Si no va a la cárcel, va preso o termina con la boca llena de hormigas, lo matan. Así de sencillo. Así de sencillo, mi hermano. Y el mundo tiene que entender que mientras nuestras naciones no dejen su idolatría, no dejen su rebeldía, mientras nuestras naciones no dejen el antisemitismo criminal que los mismos gobiernos han impulsado al pueblo a odiar a Israel, mientras las naciones no se arrepientan, las cosas van a seguir peor y cada vez peor. Porque esto es lo que origina la crisis, la rebeldía contra Dios, la idolatría, el antisemitismo, el aprobar leyes que van en contra de los mandamientos de Dios. No vamos a entrar en detalle, porque si no, ahí sí es verdad que nos cierran el canal.
pero ya sabemos cuáles son las leyes que están implementando. Y cada día son más y más y más y más y más las leyes, y más y más. Y nadie hace nada al respecto. Amigo que me escuchas, ¿cómo crees tú que tu país puede estar mejor? Si el mismo presidente de tu país sale en televisión nacional haciendo rituales satánicos, ¿cómo tú crees que puede? Y te mandan a ti, nos mandan a todos a que levantemos nuestra voz en contra de Israel, la tierra que Dios escogió, el pueblo que Dios escogió, la tierra, el pueblo que nos legó el monoteísmo, la Biblia, el Mesías, la tierra que por el Mesías de Israel serían benditas toda la familia de la tierra si se acogen a lo que Cristo dice. Él dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el problema es que él está tocando las puertas y los habitantes de las casas son sordos, no escuchan el llamado de Dios. Tal vez este sea el último llamado, porque muchas naciones están entrando en juicios terribles. Yo lo estoy sufriendo en carne propia. España lo está sufriendo en carne propia. Y así lo estamos viendo, mi hermano. Solamente a Sinacirpal II, quien fuera el rey de Nínive en los días de Jonás, cuando oyó el pregón de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice que el rey mandó hasta los animales que se vistieran de saco y ayunaran. Fue un rey sabio. Como yo quisiera que el presidente de mi país tomara esa postura, se arrepintiera y llamara ayuno nacional, a convocar ayuno a la nación, buscando el favor de Dios, como yo quisiera que Pedro Sánchez lo hiciera, Maduro, Daniel Ortega, Claudia Sheinbaum, ahí en México, la cual dijo que no iba a combatir el narcotráfico. Luis Arce en Bolivia, como yo quisiera que todos estos gobernantes, Petro en Colombia, se arrepintieran y convocaran un ayuno nacional. Qué bueno sería, mi hermana, ¿verdad? Amén, pastor. Sería excelente. Pero el problema es que no lo hacen, mi hermano. No lo hacen. Y yo lo que te puedo decir, cubano, español, venezolano, boliviano, donde quiera que tú estés y me escuches, si el presidente no lo hace, hazlo tú. Hazlo tú. Por un hombre que se dispuso, que aunque se resistió, pero al final fue y cumplió la encomienda, por un hombre que entró a una ciudad gritando aquel pregón: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese solo hombre tuvo un éxito grande. La nación completa se arrepintió. La ciudad de Nínive, perdón, se arrepintió. Si el presidente no lo hace, hazlo tú, amigo que me escucha. Hazlo tú. Cuando tú lo hagas, entonces pues, ahí estaremos viendo resultados. Pero el problema es que aún el pueblo evangélico hoy en día está sumido en muchas cosas. Y se ha olvidado de lo importante. Y yo hace unos días en TikTok vi un evangelista llamar anormal a otro, simplemente porque no cree igual que él. Lo llamó anormal. Eso, ¿usted cree que mi hermana así se puede ir a alguna parte? Como cristianos podemos llegar a alguna parte, ofendiéndonos así, haciéndonos guerra así unos a otros. No se puede. No se puede. Aquí nosotros hemos hecho con mucho respeto, desde que empezó este ministerio, mi hermana, que usted me viene soportando desde hace como 3 años, diría yo, no sé, ya ni sé ni cuánto, mi hermana. Usted debe llevar la cuenta.
pastor, no es soportando. Dios inquietó mi corazón para localizarlo y apoyarlo en su ministerio. Tenemos un video de nuestro testimonio, cómo fue que nos conocimos. Dios permitió esto, pastor, porque Dios vio en usted su corazón, ¿verdad? Y que le ama y desea servirle. Y por alguna razón, sin conocernos, Dios permitió que nos conociéramos a través de un audio que usted colocó en otro canal. Y Dios inquietó mi corazón, pastor. Yo sé que ese es el Espíritu Santo, por eso es que estamos acá sirviendo al Señor entre mucha lucha, mareas, relámpagos, truenos, pero acá estamos por la misericordia de Dios. Bueno, para los hermanos, para los que no me conocen, los amigos que tal vez que no me conocen saben, no saben, pero a veces pues tengo que acudir a un poquito de humor para eso nos ayuda a nosotros, al menos a los cubanos nos ayuda un poco a llevar la vida. Así que cuando digo que la hermana me está soportando es un poco de humor, ¿verdad? Pero verdaderamente venimos trabajando y hermana Silvia, usted sabe que desde que hemos empezado este ministerio, con mucho respeto hemos abordado el tema del arrebatamiento, nunca arremetiendo contra nadie ni ofendiendo a nadie porque crea distinto y diferente. Es que la base del respeto vale mucho, mis hermanos. Y hoy en día la iglesia, mi hermana, está así. Se están faltando el respeto unos a otros, se están haciendo guerra unos a otros. Cuando la guerra, dice la Biblia, es que es contra el diablo y sus demonios, no contra el hermano. Entonces, yo pienso que hoy en día no hay más resultado por eso, porque el pueblo evangélico está defendiendo su propia teoría, su propia tesis. La gente hoy en día está imponiendo a golpe su criterio, cuando es el plan de salvación que nosotros estamos llamados a presentar, no a imponer, no a obligar, es a presentar el plan de salvación. Y hoy en día la gente está defendiendo su punto de vista y lo lleva a imposición. O sea, hoy en día muchos evangélicos están actuando como los gobiernos, imponiendo las cosas, y no es así. Entonces, hay un llamado no solamente a inconversos, hay un llamado a cristianos. La lucha tuya no es contra tu hermano, es contra el diablo. Que a fin de cuentas el diablo es el que está detrás de la apostasía, el diablo es el que está detrás de las herejías, el diablo es el que está detrás de las inmoralidades, el diablo es el que está detrás de todo lo que se está viendo dentro de las iglesias hoy en día, que a Dios no le agradan. Entonces, no es atacando al hermano. Hay canales que son para despetroncar a predicadores, cuando no es eso. Por eso, mientras esté esto así, el evangelio está en crisis también por eso. Porque hoy hay cristianos idólatras que defienden lo indefendible y defienden a sus predicadores a capa y espada y no defienden la verdad. Entonces, vemos que hay crisis en el mundo, crisis en la iglesia, crisis en la familia, crisis por donde quiera. ¿Por qué? Por esta misma razón, la rebeldía, la idolatría y peor, hay cristianos antisemitas. Hay cristianos que aborrecen a la nación de Israel. Es terrible, terrible. Entonces, esto es una cosa, mi hermano, que ha generado crisis en el mundo en todas las áreas habidas y por haber. Si ahora mismo un presidente destierra la Biblia de su gabinete, ¿qué pasa? El país entra en crisis por completo. Si los rectores de universidades, los profesores, los directores de universidades, escuelas y todo, quitan la oración, aquel tiempo de oración antes de ir a clase, si quitan la lectura de la Biblia y demás en las escuelas, ¿qué viene? La crisis, empieza entonces a probarse lo que no es y a decir lo que no es. Y es por eso que el mundo está patas arriba. Por esa razón. Sabemos que hay un plan profético que se va a cumplir, se tiene que cumplir. Porque por esta razón, mi hermano, por esta razón, es que hoy en día hay personas guiadas por el mismo diablo que están llevando al mundo en crisis, porque como el mundo no se arrepiente, pues nada, estos personajes están siendo encargados de que la profecía se cumpla, se va a cumplir. Pero es necesario de que
tanto el creyente como el inconverso entienda que no es en rebeldía contra el hermano ni contra el vecino, todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que tener amor por los semejantes, no importa de que tal vez una persona no tiene el mismo principio de creencia que usted, pues predíquele, pero con respeto, con amor, y si no entiende, pues gloria a Dios, pues vamos a hacer, pero es con respeto, porque todo eso está trayendo, la falta de respeto está trayendo la crisis en el evangelio hoy en día, y cada día se están apartando gente de la sana doctrina y están yendo a la falsa doctrina. Entonces, dígame usted si no hay crisis en la iglesia también. La hay en la iglesia, la hay en el mundo. Crisis sanitaria, crisis humanitaria, crisis a nivel de gobierno, crisis en la educación, crisis en todas las áreas. Por la rebeldía contra Dios, por darle la espalda a Dios, por aborrecer lo que Dios estableció y por seguir mandamientos de hombres y doctrinas de demonios. Por esta razón, el mundo está como está y va hacia un precipicio sin remedio. Pero bueno, yo quiero decirte que tú estás a tiempo de no ir a ese precipicio, pero sí de ir al reino de los cielos muy pronto en el arrebatamiento de la iglesia. Si entregas tu corazón al Señor, si te arrepientes de todo mal, no serás parte de ese paquete gigantesco que va a ir al infierno. Hoy, mi hermana Silvia, quiero decirle que si algo me ha enseñado la crisis esta en Cuba, me ha enseñado algo, a entender un poco más la eternidad, ¿sabe? Usted me dirá, ¿y cómo así? Pues Amén. sencillamente, Eso le iba a un, preguntar. un minuto que vivo en este país me resulta eterno, mi hermana. Me resulta Ay, eterno. pastor. Sí, se lo digo. Hoy eso lo he aprendido y yo me pregunto, bueno, si a mí un minuto en este país me resulta eterno, ¿cómo será la eternidad en el infierno? ¿Cómo será? Eso me lo ha enseñado esta crisis. Exacto, porque no, dentro de lo que se puede decir, aunque están pasando momentos horribles en Cuba y en muchos países, no es el infierno. Por A eso ver, no es el es, infierno. es lo, Eso no es el es lo infierno. que, De todo lo malo que se pueda llegar a decir que está pasando Cuba y otros países, no es el infierno. tenemos que entender de que, hermano, hay que tomar la gente tiene que tomar una decisión porque mientras el mundo siga como va a seguir el problema, pero alguien tiene que tomar una decisión, porque si no va a ser parte de ese gran paquete que va completo al infierno. Los gobernantes se van al infierno y el pueblo que sigue a los gobernantes en su carrera loca va a ir al infierno también. El mundo se va a un precipicio y pronto se va a levantar el anticristo, porque ya es que las cosas han llegado a un punto que ya no hay retorno, no hay forma de volver a aquellos tiempos donde las cosas eran muy distintas y diferentes. Yo lo he dicho y como yo lo han dicho mucho, el 2020 marcó un antes y un después. El 2020 marcó un antes y un después en la vida del ser humano. Entonces, pues, amados hermanos, pues, a seguir adelante, no insultando, no imponiendo lo que usted cree o piensa, sino presentando el mensaje de salvación. La Biblia dice, id y predicad a todas las naciones, ¿verdad? Este evangelio santo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pues sencillamente será condenado. Amigo que me escucha, no siga la corriente de los gobiernos ni del mundo, porque yéndote en contra de Israel, lo único que vas a lograr es hacerte daño tú mismo, destruirte, autodestruirte tú mismo, porque está dicho en la Biblia, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y en tu simiente, refiriéndose a Abraham, a la nación de Israel, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Entonces, ame a Israel, ore por Israel, diga no a la idolatría, a la rebeldía y arrepiéntase hoy, antes que de mañana sea demasiado tarde. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias y esta hora por este día. Gracias por este mensaje. Y gracias, Señor, porque pudimos grabarlo hasta el final. Te ruego que tú, Señor, estés tocando cada corazón y cada vida para que pueda escuchar y recibir este mensaje y pueda ser de exhortación y de bendición a muchas familias. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos las gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Bueno, mi hermana Silvia, adelante, Dios le bendiga. Y bueno, damos gracias al Señor por permitirnos grabar este mensaje. Gloria a Dios. Amén. Así es, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Muchísimas gracias por este precioso mensaje y le damos, como siempre, la gloria y honra a Dios por habernos permitido grabar este estudio bíblico en medio de tantas crisis de electricidad que está pasando en estos momentos Cuba. Familia, el pastor ha sido muy claro. Hay crisis. Explicó cuáles son las crisis. Por eso hoy es el tiempo de buscar a Dios, de santificarnos y consagrarnos. Solamente Él es santo, familia, y sin santidad nadie le verá. Tenemos que hacer un esfuerzo por buscar a Dios. Todos estamos pasando pruebas. Unos mayores, otros menores, pero no significa que la estamos pasando bien. Lo importante es que nuestros ojos estén puestos en Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, que nuestra confianza solamente esté puesta en Jesús y no en los hombres, no en un gobierno, en nadie, solamente en el Señor. Él viene pronto a rescatarnos, a sacarnos de este mundo. Tenemos todavía una esperanza, que es el arrebatamiento de la iglesia. La única esperanza que tenemos, familia, para todo lo que estamos en estos momentos aquí, en este mundo. Hermano y amigo, donde quiera que estés pasando lo que estés pasando, pon tus ojos en Jesús porque Él ya viene a buscarnos. Y como dijo nuestro pastor, todo lo que Él está pasando, nada tiene comparado con lo que es el infierno por una eternidad. Así que vale la pena sacrificarnos, buscar de Dios, santificarnos, buscar de Dios. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestros corazones porque Él ya viene para poder estar con Él por una eternidad. Dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas de todo lo que usted, hermano, hermana, amigo, esté pasando, esté llorando. Quizás piensa que todo lo que está pasando es injusto, pero Dios sabe por qué y para qué. Humillémonos a Dios, pidámosle perdón, humillémonos a Él de todo corazón para que Él tenga misericordia de todos nosotros y venga pronto y podamos ser dignos de estar con Él por una eternidad, familia. Falta poco. No baje los brazos, no se rinda. Cristo viene, Cristo le ama. Abra su corazón al Señor, arrepiéntese, aunque esté pasando prueba. Humíllese delante de Dios, humíllese de todo corazón y pídale al Señor misericordia. Misericordia. Pídaselo. Llore delante de la presencia de Dios. Clame por esa misericordia para que Dios haga un milagro y saque tu situación de la que usted esté pasando, ya sea económica, de salud, de lo que sea. Pero no se rinda, porque Cristo viene. Cristo está vivo, Cristo está sentado en el trono, ya viene a buscarnos. No se desanime, hermano, hermana. Querido amigo y amiga, si aún no conoces a Jesús y quisieras aceptarlo hoy en tu corazón, para que tu nombre esté escrito en ese libro precioso de la vida del Cordero de Dios, solo tienes que arrepentirte, reconocer que Él es el Señor de tu vida, que Él es tu Mesías. Arrepiéntate de tus pecados, reconócelo como tu Señor y Salvador, y tu nombre será inscrito en ese precioso y maravilloso libro de la vida del Cordero de Dios. Hoy es el día, hoy es tu día. No esperes a mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar para cerrar este tiempo maravilloso que Dios nos ha permitido grabar
A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido y aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Te damos gracias también por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría. Gracias, gracias por este día precioso. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén y gloria a Dios.